Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Déjeme ver que no ha puesto el video. Ahora sí. Hola, saludos. Eh, bueno, hoy vamos a empezar con el capítulo, el último, de, que queda de curso, que es el de circuitos de corriente directa. Entonces, la primera parte del material, como más bien con la que empieza el capítulo, es con el tema de FEM, que es la fuerza electromotriz. Entonces voy a compartir por aquí un, un documento que tengo en Word, perdón, en PowerPoint de ese capítulo. ¿Lo está viendo? Sí, ¿lo están viendo? Sí, Ok, bueno, ese capítulo empieza, para ver porque ahora no me deja pasar. Empieza con analizando un circuito eh, que tiene una resistencia externa. Voy a pasar directamente al circuito que está aquí, ¿verdad? Es un circuito que tiene una resistencia externa, que es esa R mayúscula, en esta parte, en este rectángulo, en trazos, aparece una resistencia R minúscula que se refiere a la resistencia interna, por ejemplo, de un multímetro que yo tenga colocado en serie con la fuente. Entonces, a este voltaje entre las terminales de esa fuente se le llama la FEM. Entonces, la FEM básicamente es, de acuerdo con lo que establece el libro, la FEM es el voltaje máximo posible que puede suministrar entre las terminales. O sea, entre las terminales A y B que vemos ahí en esta figura, ¿verdad? Entonces, vean que ahora en este capítulo ya no hablamos de diferencia de potencial, sino que hablamos de voltaje, porque nos estamos refiriendo al hecho de que ahora tenemos una resistencia, perdón, un multímetro colocado en serie con una fuente de poder. Entonces, esa resistencia R minúscula que vemos ahí se refiere a la resistencia interna del multímetro. ¿Ok? Entonces, el voltaje entre las terminales, el delta V, es la FEM menos I por R. Esa FEM se llama una fuerza electromotriz, pero realmente no es una fuerza, es una diferencia de potencial, es un voltaje. ¿Ok? Entonces, ese delta V que vemos aquí, ¿verdad? Se refiere a todo lo que está dentro del recuadro. ¿Ok? O sea, a la fuente, ¿verdad? Que tiene la FEM y a la resistencia interna del multímetro. Entonces, ese delta V, pues es la FEM menos el I por R. Y esta gráfica que vemos aquí, esa gráfica, vean que lo que le está diciendo es cómo se comportan las caídas de voltaje eh, en las distintas partes, ¿verdad? Entonces vean que aquí tiene una subida, luego aquí se mantiene constante entre las terminales entre B y C, ¿verdad? Y luego aquí tiene una caída, ¿verdad? Esto es una función lineal, ¿verdad? Entonces aquí es creciente, aquí es constante, aquí es decreciente. ¿Cuándo qué? Cuando la corriente pasa a través de la resistencia interna, ¿verdad? Entonces por eso es que cuando se hace una lectura con un multímetro, no coincide con la lectura que da la fuente, ¿verdad? Precisamente porque hay una caída de voltaje cuando la corriente pasa a través de la resistencia. Entonces vea que entre las terminales B y C la corriente es constante, ¿verdad? Y entre A y B, en esta parte de aquí, vean que va creciendo, ¿verdad? El V va creciendo. Constante, hay una caída, luego entre D y E es constante, otra vez, ¿verdad?
entre, ¿qué dijimos? Sí, entre D y E, ¿verdad? Entre D y E. Y luego entre C y D cuando pasa por la resistencia R, ¿verdad? Que sería entre E y F, por ejemplo. Entonces ahí hay otra caída. Entonces, vean que esta es una gráfica de voltaje donde le está dando las diferentes caídas, ¿verdad? Por cada uno de los dispositivos que están colocados en serie en el circuito. ¿Okay? Bueno, voy a dejar de compartir un momento. Entonces, pues, ese delta V es FEM menos I por R. Y este delta V, por la ley de Ohm, es I por R, que sería igual a FEM menos I por R. Y puedo juntar estos dos, IR más IR, y me queda FEM. Y ahora saco a factor común la I, y me queda que la corriente es FEM entre R más R minúsculo. Entonces ahí tengo, digamos que una fórmula para calcular la corriente teórica en ese circuito, ¿verdad? Conociendo la FEM, que la especifica el fabricante del instrumento, ¿verdad? Y conociendo la resistencia, la R, que es la resistencia de carga, que se puede saber con el código de colores. Y esta es la resistencia del multímetro. O sea, el instrumento con el que nosotros medimos el voltaje, la corriente, la resistencia, en este caso la resistencia interna del multímetro. Ok, y entonces, pues nosotros aquí en este capítulo también podemos utilizar la fórmula de potencia que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿verdad? La potencia, ¿cómo se calculaba? La potencia era I cuadrado por R, ¿verdad? Pues aquí nosotros podemos hacer lo mismo. La I ahora va a ser la FEM entre R más R al cuadrado por R. Entonces ven que la potencia va a ser FEM cuadrado entre R más R al cuadrado por R. Y ven que ahora la potencia se vuelve una función de la resistencia. Es decir, aquí P es una función de R porque es lo que yo puedo cambiar en el dispositivo. O sea, en el circuito yo lo que puedo quitar es la resistencia externa, ¿verdad? Que es la del código de colores. Y las demás cantidades son fijas, ¿verdad? Es decir, la FEM la especifica el fabricante en la fuente de voltaje, ¿verdad? Esta FEM corresponde a la fuente con la que se trabaja en el laboratorio. Y la R es la resistencia interna del multímetro. Entonces son cantidades que no se pueden cambiar, ¿verdad? Entonces la potencia ahora realmente se vuelve una función de la resistencia que yo tengo colocada en el circuito. ¿Ok? Que es la resistencia, generalmente es una resistencia que se obtiene su valor, perdón, es un resistor que su valor se obtiene, su resistencia se obtiene del código de colores. Entonces, a menudo hay que hacer la derivada de esto porque le dice que calcule que haya un máximo, ¿verdad? Entonces ahí en el libro le da un ejemplo hecho en donde le pide que calcule ese máximo. Entonces básicamente es derivar la potencia con respecto a R y igualar a cero. O sea, lo que quieren es que uno haga dP de R igual a cero. Y entonces de ahí llegamos a que R es igual a R. ¿Ok? Cuando le dice que quiere calcular, por ejemplo,
Dice, encuentre la resistencia de carga R para la cual se entrega la potencia máxima a la resistencia de carga, eh, a la resistencia de carga. Entonces, básicamente es derivar la P como una función que es una función de R, ¿verdad? Y luego igualar a cero y el resultado es que R minúscula es igual a la R de carga. Ok. Voy a compartir un momentito aquí para mostrar eh, lo que son los resistores en serie. Entonces, en los resistores en serie, yo voy a tener dos resistencias que están una a continuación de la otra, como se observa en esta figura, ¿verdad? Y hay una fuente de poder, una batería que está colocada ahí. Entonces vean que en las resistencias en serie, la corriente que pasa por cada una de las resistencias es la misma. Sin embargo, los delta V no son iguales, pero la suma de ellos tiene que darme aproximadamente el voltaje de la fuente. En este caso puede ser una fuente de poder o se puede tratar de la batería. Ok, y vean que todo está en serie, ¿verdad? Es decir, las resistencias están en serie con la fuente. Entonces la corriente que tiene cada una de las resistencias es la misma. Y los delta V son distintos. Entonces la resistencia equivalente va a ser la suma o la combinación lineal de todos los resistores que están en serie, o sea, que están uno a continuación del otro. Ok, como en este caso. Vean que la resistencia equivalente es R1 más R2 más R3, es decir, todos los resistores puestos en serie. Ok. Entonces, cuando yo tengo resistencias en serie, la corriente que pasa por cada una de ellas es la misma. Y el voltaje se supone que es la suma de el voltaje de la fuente. ¿Ok? Ahora, cuando tengo resistores en paralelo, pues entonces los voltajes son eh, iguales. Y la corriente que pasa por cada una de ellas, por cada uno de los resistores, es distinta. Entonces, vean esta figura que está aquí. En esta figura yo tengo ahora dos resistores, pero ahora están colocados en paralelo. ¿Ok? Entonces, en paralelo, las resistencias, las corrientes que pasan por cada una de las resistencias no son iguales. Sin embargo, el voltaje entre las terminales es común, tanto para estos resistores, o sea, para cada resistor que esté en paralelo, como para, el, como para la fuente. O sea, cada resistor colocado en paralelo tiene el mismo voltaje que el que tiene la fuente. Sin embargo, la corriente no es la misma, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo resistores en paralelo, la resistencia equivalente es la suma de recíprocos. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Okay? Que voy a entonces a dejar de compartir un momentito. Entonces, cuando yo tengo resistores en paralelo, para hacer el resumen, en serie, veamos serie primero. Cuando es serie, eh, la corriente es la misma en cada resistor.
pero el voltaje no. El voltaje es la suma de cada uno de los resistores. El voltaje total de la fuente corresponde a la suma del voltaje en cada uno de los resistores. ¿Ok? Y la resistencia equivalente, la REQ, es R1 más R2 más, ¿ok? Todos los resistores que estén puestos en serie. Entonces, resistores en serie, las corrientes son iguales y los voltajes, la suma de todos ellos tiene que ser aproximadamente el valor del voltaje de la fuente. Y cuando tengo paralelo, resistores en paralelo, trae un marcador. Paralelo sería entonces, los voltajes son iguales. ¿Ok? Y las corrientes no. La corriente es la suma de I1 más I2 más todos los resistores que estén conectados en paralelo. Y por lo tanto, la resistencia equivalente, 1 entre R equivalente, es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más, ¿ok? La suma de los recíprocos. Entonces vean que en serie la mayor resistencia de la combinación, o sea, la RI, que sea mayor, ¿verdad? Es menor que la resistencia equivalente. O sea, la mayor de esos resistores individuales tienen una resistencia que es menor que la R equivalente. Y en el caso de paralelo, la menor resistencia, esta es la menor, dice es mayor que la resistencia equivalente. Y esta sería la mayor, ¿verdad? La mayor es menor que la R equivalente. La menor es mayor que la R equivalente. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. A ver qué lo hice. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo este circuito, ¿verdad? Tengo una resistencia. Aquí tengo otra. Aquí hay un nodo. Vean que los nodos es donde se bifurca la corriente. Y aquí aparece otra resistencia.
y aquí aparece otra. Y aquí tengo otro donde se bifurca la corriente. Aquí tengo dos resistencias. Tengo una aquí y otra a continuación. Y aquí tengo una y tengo así. Entre la terminal B. Entonces, esta resistencia es de 6 ohmios. Esta es de 4 ohmios. Esta es de 2 ohmios. 4 ohmios. Esta es de 4 ohmios. 8 ohmios y 8 ohmios. Y le dice que por aquí está la corriente I1, por aquí va I2. Y que por aquí va I3 y para abajo va I4. Por aquí va I5 y para abajo va I6. Okay, entonces el problema lo que le dice es que con esa figura que calcule la resistencia equivalente de todo el circuito. La resistencia equivalente sería reducir todo esto a que me quede entre las terminales A y B una sola resistencia que haga las veces o que se comporte en el circuito, mejor dicho, como todas esas resistencias que están puestas ahí. Ok, entonces, pues lo que yo voy a hacer es que lo voy a comenzar a reducir. Y lo primero que puedo ver que reduzco es esto. Estas dos están en serie. Entonces, como están en serie, las puedo sumar. De tal manera que ahora el circuito me va a quedar la misma resistencia aquí, la misma resistencia aquí, las mismas aquí, pero ahora esta ya la reduje, ¿verdad? La misma resistencia aquí, la misma, así. Entonces, lo nuevo es que esta resistencia es de 6 ohms. Eso fue lo que hice nada más. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Paso siguiente. Continúo reduciendo. Estas resistencias que están aquí, la de 4 y la de 6, están en paralelo. Y la de 8 y la de 8 están en paralelo. Entonces, yo ahora cuando reduzco esto, me va a quedar así. Las mismas resistencias aquí. Y aquí me va a quedar una resistencia nueva. Y aquí me va a quedar una resistencia nueva. A esta resistencia yo les llamé R1 y a esta R2. Entonces, ¿qué sería R1? 1 sobre R1 sería entonces, ¿qué? 1 sobre 4 más 1 sobre 6. 1 sobre 4 más 1 sobre 6. ¿Ok? Y eso me da 10 sobre 4. Y cuando le doy 10 sobre 24. Y cuando le doy vuelta, o sea, cuando le aplico el inverso, ¿verdad? Y ahí tengo la R1. Esa R1 me da 2.4. ¿Ok? Entonces ahora el paso siguiente es, estas dos están en serie y estas dos están en serie. Entonces a mí me va a quedar algo así. Una sola resistencia aquí y una sola resistencia aquí. Entonces esas las puedo sumar, ¿verdad? Que sería entonces, bueno, y me falta, no hice, me falta esta, ¿verdad? No sumé esta, ¿verdad? Entonces esa es la R2. Voy a hacerlo por aquí. 1 sobre R2 es 1 sobre 8 más 1 sobre 8. Y esa R2 a mí me da, déjenme ver si lo estoy haciendo bien, 4 y 6. Ajá. Y la otra es 1 sobre 8.
Esa me da 1 sobre R2, me da 2 sobre 8. Y entonces R2 es 8 sobre 2, que es 4. Entonces vean que ahora tengo una resistencia aquí de 6 y la R1 que es de ¿cuánto? De 2.4. Y aquí tengo la resistencia de 4 y aquí tengo la R2 que es de 4. Y esas ya están en serie. Entonces aquí nada más sumo 6 más 2.4 es 8.4. Y la otra sería ¿cuánto? 4 más 4 que es 8. Y estas dos están en paralelo, ¿verdad? Entonces aquí la resistencia equivalente, ya la total, ¿verdad? Sería 1 entre R equivalente, que sería 1 sobre 8.4 más 1 sobre 8. Y despejándolo de ahí, la R equivalente a mí me dio 4.1. ¿Ok? Entonces la equivalente es lo que nos estaban pidiendo, ¿verdad? La resistencia equivalente. Vean que es bueno ir haciendo el dibujo, ¿verdad? Para ir mostrando cómo se reduce el circuito. Porque la parte B del problema es que halle las corrientes. Que calcule las corrientes, todas las corrientes, ¿verdad? Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6. Y para eso uno tiene que ver qué pasó en el momento en que se reduce el circuito, ¿verdad? Porque las que están en serie tienen la misma corriente, pero las que están en paralelo, sus corrientes no son iguales, puesto que se bifurcan, ¿verdad? Ahora, vean que aquí pasa más corriente por el resistor que tenga menor resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí vean este resistor es de 6 y este es de 4. Quiere decir que va a pasar más corriente por el de 4 que por el de 6. Entonces, ahora cuando calculemos estas corrientes, I2 tiene que ser mayor que I1, ¿verdad? Está pasando más corriente por la resistencia menor. 4 es menor que 6. ¿De acuerdo? Entonces, yo al final lo que me quedó fue un circuito, ¿verdad? Yo reduje y me quedó una sola resistencia de 4.1. Ok, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, podríamos calcular la corriente total, ¿verdad? Que está pasando por el circuito, la I, antes de que llegue a este nodo, ¿verdad? Y se bifurque, ¿verdad? Vean que aquí se bifurca y vuelve aquí, se bifurca y vuelve aquí, se bifurca. Entonces yo puedo calcular la corriente original, digamos, antes de que entre a las diferentes ramificaciones del circuito. Y eso lo hago con la ley de Ohm, ¿verdad? Pero aquí sería el delta V es igual a la I total por la R equivalente. Entonces la I total sería el delta V entre el R equivalente. Esa I me da... Ah, bueno, y no lo puse, ¿verdad? El voltaje, el dato del delta V es 12 voltios. O sea que estas terminales están pegadas a una batería, que ya no lo pude hacer aquí, ¿verdad? Que son de 12 voltios. Entonces aquí sería coger 12 y dividirlo entre la R equivalente, que es 4.1. Y 12 entre 4.1 me da 2.93. ¿Qué unidades? Amper. Entonces esa es la corriente total. Esa corriente tiene que salir por aquí. Cuando continúa hacia la terminal B. Entonces, ¿cómo yo podría calcular la corriente I1? Bueno, vean que I1, para eso es importante ver el circuito, cómo fue transformándose cómo se fue reduciendo, ¿verdad? Ok, entonces vean que aquí yo, la I1, la puedo dividir, es decir, la I1 va a ser 12, pero ahora lo divido entre 8.4. ¿Por qué entre 8.4? Porque vean que esa es la
en total esa es la resistencia que yo tengo aquí. ¿Lo ven? Entonces yo sé que toda la corriente I1 pasa por aquí. Entonces divido 12 entre 8.4, eso me da 1.43 amperes. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa ahora con el voltaje entre la resistencia de 6 y 4? El voltaje en la resistencia de 6 y 4, yo lo llamo el delta U de 64, eso es el voltaje total menos 1.43, que es esta corriente, multiplicado por 6. Y eso me da 343 voltios. Y con esos 343 voltios ya yo puedo calcular la corriente I4. Pues la I4 es V6, digamos, entre R6. O sea que aquí sería 343 dividido entre 6. Y eso me da 0.57 amperes. Y ahí tengo la corriente I4. ¿Qué sería la I2? Que me la brinqué. Se me olvidó calcularla. La I2 es el voltaje, ¿verdad? Que son los 12 voltios, dividido entre su resistencia, que son 8. Los 12 entre 8 me da, ¿qué? Me da 1.50 amperes. Y si yo sumo 1.50 más 1.43, efectivamente me tiene que dar, ¿qué? 2.93, que es la corriente antes de que entre al nodo, ¿verdad? Entonces, si 1 y 2 están bien, ¿verdad? Ahora, estaba calculando I4. I4 es aquí arriba, ¿verdad? Y me falta I3. I3, lo que hago es que divido 343, que es el voltaje, ¿verdad? En la resistencia entre 6 y 4. 343 lo divido entre 4, que es la resistencia de aquí abajo, ¿verdad? Entonces eso me da 0.86. 0.86. Y ahora, para este caso de aquí abajo, para calcular I5 y I6, yo hago lo mismo, calculo el voltaje entre los resistores de 8 y 8, ¿verdad? Reparto ese voltaje aquí. Y ese voltaje son los 12 voltios menos la I2, que es 1.50, multiplicado por 4. Y eso me da 6 voltios. Como tiene que ser, ¿verdad? Porque está repartido. Vean que aquí son 8 y 8. Y ya con eso yo puedo calcular la corriente I5, que va a ser igual a la corriente I6, porque vean que las resistencias son iguales, ¿verdad? Entonces esa corriente sería los 6 voltios dividido entre los 8 ohmios. Y 6 entre 8 me da 0.75. Y si yo sumo 0.75, esa es la I5, ¿verdad? Esa es la 0.75 para cada una, ¿verdad? Y arriba, ¿qué sería? La I3, que es 0.86, y la I4, que son 0.57. Entonces, si yo sumo, vamos a ver, si yo sumo la I3 y la I4, que serían 0.57 más 0.86, ¿verdad? Más 0.75 más 0.75. Eso me da 2.93. Entonces, si yo ahora sumo I3 más I4 más I5 más I6, eso me tiene que dar, por conservación de la energía, de la carga, perdón, me tiene que dar también otra vez 2.93,
que es la corriente que está entrando inicialmente del lado izquierdo. Ok. Bueno, vamos a continuar. Ok. Vamos a ver ahora. Voy a compartir aquí otra vez. Mm, Vamos a ver ahora las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff es un procedimiento alternativo para calcular las corrientes o los voltajes en un circuito sin necesidad de tener que reducir la malla principal o el circuito, ¿verdad? A un circuito que contenga una sola resistencia equivalente. Entonces, en el caso de las leyes de Kirchhoff, que son dos, no necesitamos hallar la resistencia equivalente como lo acabamos de hacer en este ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo, primero hallamos la resistencia equivalente para saber cuál era la corriente total y con base en eso, seguir la, ¿cómo se dice? Ver las diferentes reducciones que se hicieron para entonces utilizar la ley de Ohm y calcular ya sea el voltaje en una resistencia específica o la corriente que pasa por un resistor específico, ¿verdad? Pues en el caso de las leyes de Kirchhoff no es necesario reducir el circuito, es decir, no se necesita hallar la resistencia equivalente. ¿Ok? Entonces, las, las leyes de Kirchhoff, y ya voy a poner la pantalla en pequeñito para, perdón, normal, porque yo sé que aquí no se ve bien. Las leyes de Kirchhoff básicamente son dos. Una es la ley de corrientes y la otra es la ley de voltajes. Pues la de corrientes es esta que vemos aquí, suma de corrientes igual a cero en la unión. Y la otra es suma de voltajes igual a cero. Ok, les voy a dejar un momentito de compartir para explicarles más. Las leyes de Kirchhoff, la ley 1, es lo que se llama, le dicen ahí en el Serway, le llaman la ley de la unión o del nodo. O sea, le dicen también la ley del nodo. ¿Ok? Y la ley 2 es la que le llaman la ley de las mallas o ley de la espira o de la malla. ¿Verdad? Una espira es un alambre cerrado. Entonces también lo más común es ley de mallas. Ese es el nombre que le tienen, ley de mallas. Ok, entonces en el caso de la primera ley, eh, la primera ley lo que dice es que la sumatoria de todas las corrientes que entran a una unión o a un nodo
tiene que ser igual a 0. Entonces, si yo tengo un nodo, que es donde las corrientes se bifurcan, y entra la corriente, I1, ¿verdad? Y por aquí sale I2, y por aquí sale I3, pues entonces el nodo es el punto en donde las corrientes se bifurcan, o sea, aquí, este es el nodo. Entonces, Kirchhoff lo que dice es que todas las corrientes que entran al nodo son positivas y las que salen del nodo son negativas. Entonces, aquí, como yo lo dibujé, la ley de Kirchhoff, si yo quiero aplicarla, tendría que hacer esta suma. Entonces, I1 sería positivo porque está entrando, ¿verdad? I2 sería negativa porque está saliendo. Y I3 sería negativo porque está saliendo. Pero aquí, por ejemplo, I3 podría entrar también, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo no pongo la flecha para abajo, sino que la pongo para arriba, pues entonces aquí tendría que poner la I3 positiva. ¿Ven? Entonces aquí lo que hay que ver es cuáles corrientes entran y cuáles corrientes salen. Por ejemplo, aquí decidí ponerla para afuera, o sea, que esté saliendo. Entonces aquí sería negativo. Ok, entonces de aquí lo que nos damos cuenta es que I1 es igual a I2 más I3. Y esa es la ley del nodo, ¿verdad? Vean que la ley del nodo básicamente es una versión de la ley de conservación de la carga que se había visto en el capítulo sobre ley de Coulomb, ¿verdad? Dijimos que una de las propiedades de la carga eléctrica es que se conserva en un sistema aislado. Bueno, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Este es un enunciado matemático de la ley de conservación de la carga. Entonces vean que ese resultado, esa ley 1 de Kirchhoff, no es realmente un resultado nuevo, ¿verdad? Sino que es una consecuencia de la ley de conservación de la carga. Análogamente, la ley de mallas lo que le dice es que la suma, la sumatoria sobre una malla cerrada de todos los voltajes es igual a 0. Y sus voltajes incluyen eh, las caídas a través de la resistencia, o sea, cuando la corriente cruza los resistores, perdón, las caídas a través del resistor, lo dije mal, ¿verdad? Y también incluye las FEM, o sea, los voltajes de las FEM, de las baterías. Okay, entonces aquí lo que nos dice es que si yo tengo un circuito, ¿verdad? Que se compone de varias cosas, ¿verdad? Resistencias, baterías, eh, ok. Eh, pues yo necesito primero que todo identificar las mallas. Pues por ejemplo, en este caso, ¿cuántas mallas tiene este circuito? Digamos que aquí tengan la resistencia, ¿verdad? Tiene la malla de la izquierda, la de la derecha y la malla, digamos que es la externa, que es la que contiene la resistencia aquí arriba, la resistencia aquí en el extremo derecho y las baterías abajo. Entonces vean que lo único que hicimos de aquí a aquí fue quitar la resistencia, esta resistencia que está aquí. Entonces realmente ¿cuántas mallas tiene este circuito? Tiene 3, la de la izquierda, la de la derecha y la externa. Entonces Kirchhoff lo que dice es que cuando uno suma las caídas de potencial o los voltajes a través de cada uno de los elementos o de los dispositivos que conforman la malla, o sea, cada malla individualmente, la suma tiene que ser 0. Y esa ley de mallas de Kirchhoff no es una ley nueva tampoco, es una consecuencia de una ley que ya estudiamos en Física 1, que es la ley de conservación de la energía. Entonces vean que las leyes de Kirchhoff no son resultados, eh, vamos a decir, nuevos o completamente independientes, sino que son consecuencias de principios más generales que ya hemos estudiado, ¿verdad? Ok, entonces para yo estudiar
o sea, para poder estudiar usando las leyes de Kirchhoff, yo necesito adoptar un convenio para recorrer las mallas. Entonces el convenio es el siguiente. Las mallas, bueno, en primer lugar, las mallas siempre se van a recorrer en sentido antihorario, por lo menos con el convenio que usa el Serway. Entonces, cuando yo digo horario, es en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, ¿verdad? Y cuando digo antihorario, es en sentido contrario. H y AH, horario y antihorario, ¿verdad? Entonces yo esta malla, cualquiera de las tres mallas las voy a recorrer en sentido antihorario. ¿Ok? O sea, en sentido contrario al movimiento de avance de las manecillas de un reloj. Entonces, cuando la corriente pasa una resistencia y la corriente va en el mismo sentido que el recorrido de la malla, ven que va en el mismo sentido. La caída de voltaje a través de esa resistencia es menos I por R. ¿Ok? Negativa. Pero si la corriente va en sentido contrario, cuando pasa la resistencia, ¿verdad? El resistor, cuando lo atraviesa, ven que ahora la corriente va para arriba. Y la malla se sigue recorriendo en sentido antihorario. Entonces, en este caso, el delta V, el convenio es que es positivo. ¿Ok? Entonces, ahí está el convenio para recorrer la malla cuando uno atraviesa los resistores. ¿Qué pasa con las baterías? O sea, con las fuentes de poder. Pues entonces es el convenio que se sigue es el siguiente. Si yo cruzo una fuente de poder de menos a más, en sentido antihorario, la caída de voltaje es el positivo de la FEM. O sea, la FEM va a ser positivo. Y si yo cruzo la batería de más a menos, entonces el delta V va a ser menos epsilon. O sea, menos, o sea, tenemos que poner la FEM negativa. ¿Ok? Cuando voy de menos a más. Perdón, de más a menos. Entonces, estas son las dos leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Y este es el convenio que vamos a adoptar. Ahora, cuando uno le pone sentido a un circuito, bueno, si la figura no tiene los sentidos de recorrido de las corrientes, uno se los pone, ¿verdad? Y antes de resolver el problema, no sabe qué signo le va a dar la corriente, si le va a dar positiva o le va a dar negativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si uno tiene que ponerle los sentidos y después de que resuelve el problema, una de las corrientes o más de una le dieron negativas, quiere decir que el sentido de recorrido de esas corrientes era el contrario, ¿ok? Entonces, si uno hace el álgebra toda bien, las magnitudes de las corrientes tienen que ser las mismas. Lo que va a cambiar es un signo. Y el signo realmente está relacionado con el sentido de recorrido que se le asignó. Okay, entonces, eso es cuando uno tiene que ponerle el signo, el sentido, perdón. Pero en algunos problemas, en plataforma o en los que están en el libro, ya le dan los sentidos del recorrido de la malla. Entonces, esos sentidos hay que respetarlos, ¿verdad? Es decir, hay que respetar las flechitas que le ponen en los circuitos y con esas flechitas, con ese sentido, escribir las ecuaciones. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo.
Bueno, le dan el siguiente circuito. Entonces tiene una resistencia R1, R2 y R3. Y tiene dos baterías, la FEM1 y la FEM2. Entonces el problema lo que le dice es que el circuito tiene dos nodos, el nodo A y el nodo B. Y le dan el sentido de recorrido de las corrientes. O sea, le dice que, por ejemplo, I1 viene por aquí. I2 viene por aquí. E I3 viene por aquí. ¿Ok? Entonces vean que es un circuito que se compone de tres resistencias y tiene dos baterías. Ese problema, si nosotros lo queremos hacer por ley de Ohm, pues nos va a costar reducir esta malla, ¿verdad? Es decir, si queremos encontrar la resistencia equivalente, cuesta más, ¿verdad? ¿Qué le pide el problema? El problema lo que le dice es que calcule la corriente I1, la I2 y la I3. ¿Ok? Vean que como son tres incógnitas las que me están pidiendo, yo necesito al menos tres ecuaciones para poder plantear un sistema y resolverlo, ¿verdad? Entonces necesito tres ecuaciones. La primera ecuación me la da la ley de nodos y las otras dos ecuaciones me lo va a dar la ley de mallas. Entonces vean que en este circuito en particular hay tres mallas. Está la malla 1 y está la malla 2. Y está la malla 3, que es la malla externa, ¿verdad? Entonces, si yo saco una ecuación por cada malla, tendría tres ecuaciones. Más la ecuación que me va a dar la ley de nodos serían cuatro. Quiere decir que me está sobrando. Me están sobrando ecuaciones, porque solo necesito tres para resolver tres incógnitas. Entonces, por lo general, uno lo que hace es que usa la ley de nodos, la ley del nodo, ¿verdad? Para encontrar una relación entre las corrientes y luego escoge dos mallas. ¿Cuáles? Puede ser la 1 y la 2, o la 1 y la 3, o la 2 y la 3, pero solamente necesita dos mallas, analizar dos mallas. Entonces yo en este problema escogí la 1 y la 2. O sea, no uso la malla externa, la que llamo 3. Entonces, primero voy a aplicar la ley del nodo. La ley del nodo de, de Kirchhoff, que dice que suma de corrientes en el nodo tiene que ser igual a cero. ¿En cuál nodo? Hay dos en el circuito, el A o el B, en cualquiera de los dos. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al A, vean que la corriente I1 está saliendo del nodo. La I2 está entrando y la I3 está saliendo. Entonces yo aplico la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Dice que lo que entra tiene que ser positivo. ¿Quién está entrando? I2. Y lo que sale tiene que ser negativo. Salen I1 y salen I3. Y esto es igual a cero. Pues vean que de ahí sale la primera ecuación, porque ya yo ahora veo que I2 realmente es I1 más I3. ¿Está bien? Ok. Entonces, continuemos. Ya apliqué la ley, la ley 1, ¿verdad? La ley de nodos, del nodo de Kirchhoff. Ahora voy a aplicar la ley de la malla. La ley de la malla lo que dice es que la suma de los voltajes en una malla, ¿en cuál? En la malla 1, es igual a cero. Entonces yo siempre les digo aquí
a los estudiantes que primero escriban todas las caídas de potencial en cada malla y lo igualan a 0 y luego le ponen los signos. Entonces, por ejemplo, en la malla 1, ¿qué tengo? I1, R1. ¿Qué más? Tengo la FEM 1 y tengo I2, R2 y Kirchhoff dice que eso tiene que ser igual a 0. Si yo le pongo los signos adecuados, ¿qué signo tendría I1 por R1? ¿Es positiva o es negativa? Vean que tengo que recorrer la malla en el sentido antihorario. Pues como la estoy recorriendo en el sentido antihorario, estas dos flechas van en el mismo sentido. Por lo tanto, este término es negativo. Luego viene la FEM. Vean que la FEM la estoy pasando de más a menos. Por lo tanto, tiene que ser negativa. Y luego está el I2 por R2. Cuando yo hago el recorrido en sentido antihorario, voy con el mismo signo. Quiere decir que esta también es negativa. Y ahí tengo la primera ecuación. La segunda ecuación que la obtuve de la primera malla. Vean que aquí yo lo estoy haciendo algebraico, ¿verdad? Es decir, no le estamos poniendo valores numéricos a las resistencias, ¿verdad? Ni a las baterías. Entonces, esto podrían ser 10 ohmios, esto 5, esto 15. Y una batería podría ser de 8 voltios, la otra de 15 o de 12. Pero no le estoy poniendo valores. Sin embargo, el procedimiento sí es el mismo. O sea, el procedimiento va a ser el mismo para cualquier problema, ¿verdad? Pues aquí lo que es importante es poder poner los signos adecuadamente, ¿verdad? Porque si yo me equivoqué en un signo de estos, ya no me va a dar, ¿verdad? O sea, me da otra cosa. Okay, entonces vean que aquí las corrientes podrían ser negativas. Entonces yo después de resolver el sistema, dependiendo de los valores que tengan las resistencias, podría ser que una corriente no es negativa. ¿Eso quiere decir que está mal? No, no está mal. Simplemente que escogimos el sentido incorrecto para resolver el problema. Ahora, otra cosa, podría ser que el problema le dé ya las corrientes. O sea, le dé las corrientes y más bien le pida los FEM, ¿verdad? Las FEM y le pida tal vez que calcule las resistencias, ¿verdad? En los resistores. Eso depende de los datos que le den. Pero siempre lo que se quiere es aplicar la ley de nodos una vez y la ley de mallas al menos 2 veces, ¿verdad? Por supuesto, puede ser un circuito más complejo que tenga más de 3 corrientes, ¿verdad? Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, pero entonces imagínense, el sistema de ecuaciones se complicaría. Ya habría que metérselo a una calculadora o algo así para poderlo hacer, ¿verdad? Porque si ya tres incógnitas es complicado, ¿verdad? Hay que hacer cierta álgebra, pues ya para 4 o 5 habría que hacer más, ¿verdad? Entonces, estos problemas por lo general se trabajan con 3 incógnitas, ¿verdad? 3 corrientes. Ok, vamos a la malla 2. Ahora yo aplico suma de voltajes en la malla 2. Y eso es igual a 0. Entonces vuelvo otra vez, colecciono los términos que tengo en la malla 2. ¿Qué tengo? Tengo I2, R2. Tengo el voltaje, la FEM2. Y tengo la I3, R3. Y esto es igual a 0. Kirchhoff dice que eso es igual a 0 si le pongo los signos correctos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el signo de I2, R2? Voy recorriendo la malla nuevamente en sentido antihorario. Vean que cuando la recorro en sentido antihorario, estas flechas están en sentido contrario. Entonces, el convenio es que ese término I2, R2 es positivo. Luego la FEM, vean la FEM, la recorro de menos a más. Entonces, cuando voy de menos a más,
En sentido antihorario, esto es positivo. Y el I3R3, ¿cuál sería el signo? Pues cuando yo recorro la malla 2, me topo de frente a la flecha de la corriente. O sea, tienen sentido contrario. Por lo tanto, esa I3R3 es positivo. ¿Ok? Y ahora, pues ya lo que tengo es un sistema de ecuaciones. Tengo un sistema de ecuaciones que lo voy a poner por aquí. Sería I2 es igual a I1 más I3. ¿Verdad? Y el otro sería FEM1 es igual a menos I1 R1 menos I2 R2. Y FEM2 es igual a menos I2 R2 menos I3 R3. Y ahí tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Nuevamente, necesito los valores, ¿verdad? De las FEM y de las resistencias para poder hallar las corrientes, ¿verdad? Pero este sistema perfectamente, después de que yo lo resuelvo, perfectamente podría ser que una de las corrientes sea negativa. Nuevamente, eso quiere decir que está malo el problema, me dio negativa, está malo, me equivoqué. No, 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 si los signos los puso bien, si los signos usted está seguro que los puso bien y le dan a corriente negativa, perfectamente puede ser que dé negativo. Lo que pasa es que habría que interpretarlo en el circuito. Si le da negativa y toda la álgebra está bien y los signos están bien puestos, pues lo que va a pasar es que esa corriente realmente circula en el otro sentido. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que después de que yo hago este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Que la I1 me da, voy a decir, menos 2.2. La I2 me da 3.02. La I3 me da menos 0.57 amperes, ¿verdad? Estoy suponiendo los valores, o sea, me los acabo de inventar. Entonces, si por ejemplo a mí me da negativo y toda la álgebra está bien, lo que significa es que realmente la corriente I1 no va para abajo aquí, o sea, no está saliendo del nodo A, sino que más bien está entrando a él. Entonces, podría ser una pregunta de plataforma conceptual que le diga cuál es el sentido real del recorrido de la corriente. Entonces, en este caso, tendríamos que decir que es antihorario, ¿verdad? Perdón, que es horario, porque en sentido antihorario me está dando negativo. Pues para que sea correcto, tiene que ser en sentido horario. Igual para I3, yo le puse un negativo. Quiere decir que la I3 no está saliendo del nodo A, sino que más bien está entrando ahí. Entonces, el sentido del recorrido no sería horario, sino que sería antihorario, para que cuando entre en el nodo A, esa corriente I3 me dé positivo. Entonces, estos problemas uno los puede, digamos, cuando uno le da una corriente negativa, ¿verdad? Yo lo que hago, ¿verdad? Es que vuelvo a escribir el sistema, pero ahora le cambio el sentido de recorrido, porque ya yo sé que es en el otro sentido porque me dio negativo. Y entonces simplemente cambio los signos y vuelvo y resuelvo el sistema. Y resulta que me vuelve a dar la misma cantidad, por ejemplo, 2.12, pero me da positivo. Ok, entonces eso me demuestra que sí, que el álgebra la hice bien y que la corriente realmente está circulando en el otro sentido. Ok, entonces en estas preguntas hay que tener cuidado en la plataforma, porque por un signo ya nada le da, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, asegurarse bien qué le están preguntando, porque si solamente le piden la magnitud de las corrientes y alguna le da negativa, pues eh, uno la pone positiva, ¿verdad? Bueno, la otra cosa es que en estos problemas también algunas veces en Kirchhoff le dicen que calcule potencias. Entonces le podrían decir que calcule, por ejemplo, la potencia disipada en cada resistor. Entonces, la potencia disipada es I cuadrado R. Entonces, uno lo que tiene que hacer es eh,
sustituir en esta corriente, o sea, el valor de esa I es la corriente que pasa por el resistor en cuestión, ¿verdad? Es decir, aquí yo tendría que para calcular la potencia, por ejemplo, en el resistor R1, tendría que conocer la I1. Y obviamente tengo la resistencia, ¿verdad? El valor de la resistencia. Entonces puedo calcular esa potencia disipada, ¿verdad? ¿Ok? Y el otro caso es, y eso lo puedo hacer en todos los resistores, ¿verdad? Es una pregunta que me hacen, calcule las potencias disipadas en cada resistor. Y la otra, le puede preguntar cuál es la potencia generada en las fuentes. De la potencia generada en las fuentes es I por la FEM. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, fijarme aquí ir a la figura, ¿verdad? Y ver cuál corriente está pasando por la FEM1, que sería I1 por epsilon 1. ¿Y cuál corriente está pasando por I3? En este caso es I3, ¿verdad? La que está pasando, no I2, porque I2, vean que aquí en el nodo sigue hacia arriba, ¿verdad? Entonces la que realmente está pasando de más a menos es I3. Entonces las potencias disipadas yo las calculo como I cuadrado por R para cada resistor, ¿verdad? Y las potencias generadas por las fuentes las calculo como la correspondiente I que pasa por cada una de las fuentes. Ahora, en estos problemas podría ser que, como les decía ahora, podría ser que las resistencias, perdón, que las corrientes sean conocidas. Entonces le piden otra cosa. Tal vez le van a pedir una resistencia o le van a pedir el delta V de una batería, etc. El problema puede cambiar, pero siempre la idea es aplicar las dos leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Aplicar la ley del nodo y la ley de las mallas. Bueno, jóvenes, vamos a quedar aquí. Me falta un tema de cubrir, que es carga y descarga del capacitor. Es la sección 27.4, que la vamos a cubrir el jueves. Esta semana es la última semana de clases, ¿verdad? O sea, ya la otra semana no hay clase. Recuerden que el último quiz está para el viernes 23, ¿verdad? Si no me equivoco. Y por ahí alguien me preguntaba, los quizzes, ¿cuántos quizzes son? Son 7. Eso está en la plataforma. Y cada uno de los quizzes tiene el mismo valor, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una duda con respecto a eso de los quizzes. ¿Cómo es que se saca la nota, por así decirlo, de la que tenemos en los quizzes? De ahí, hasta donde yo entiendo, cada quiz vale lo mismo, porque cada quiz tiene el mismo número de preguntas. ¿Cuántas preguntas son? 20. Correcto, son 20 preguntas por quiz. Ok, entonces ahí lo que habría que hacer es dividir el 100 entre 70. Déjenme ver, entre 7. 100 dividido entre 7. Me da un 14%, 14.3%. 14.3% de todos los quizzes. Sí, o sea que cada uno valdría 14.3%. Ok. Y Y, para sacar la nota final, por así decirlo. y entonces, no, entonces usted, digamos, coge las notas suyas Ajá. que las puede ver, ¿verdad? Usted va a tener, qué sé yo, un 70, un 75, un 80, un 90, lo que sea. Y entonces cada una de esas notas la va convirtiendo al porcentaje. O sea, Ok, ¿cuánto equivale un 80? Si usted sacó un 82, por ponerle un ejemplo, eso ajá. usted lo convierte a la base de 14.3. O sea, ¿cuánto es un 82 en términos de esa nota, ¿verdad? De 14.3. De 14.3. Ok, perfecto. Y eso lo suma y ya con esa suma le dice, digamos, ¿Cuánto tengo? qué tan cerca está del 7 o si ya se pasó del 7 y ya No, entonces, profe, yo creo que estoy un poquito lejos del 7 más bien. ajá. Sí, entonces voy a consultar al coordinador, pero yo en la última reunión que estuve
alguien preguntó y él dijo que todos los quizzes valían lo mismo, ¿verdad? Y me parece que es lo obvio, porque Ajá, la carta del estudiante no indica nada, ¿verdad? No indica lo no, contrario. Si no lo ajá, especificaría, ¿verdad? Si no diría, no, el quiz 4 vale más porque tanto, el material es más difícil, ¿no? Todos valen lo ah, mismo, ¿verdad? Solamente ok, que el nivel de dificultad no es el es mismo en todos los temas, la que ¿verdad? varía. Varía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta parte que vimos de Gauss y distribuciones y eso, o sea, la parte de Ujú, campo eléctrico, eso a la gente le cuesta, ¿verdad? Entonces, pero sí, por ejemplo, estos temas que estamos viendo ahora son un poquito más, digamos, no tienen tanta dificultad, pero entonces todos los quizzes van en lo mismo. ok. Y se pasa con 67.5, es verdad, profe. Se La redondea a nota 100. es 67.5, sí, correcto. 67.5, sí, creo que es para poderlo, para pasar. Ahora, recuerden una cosa, que eso yo lo Ajá, dije en la primera clase, pero siempre me sale gente al final, ¿verdad? Recuerden que yo no le mando la nota a nadie. sí, O sea, porque hay gente que como 15 días después, enojados, me escriben y me dicen, y no lo digo por ustedes, pero lo correcto. digo porque va a quedar grabado y yo sé que algunos van a ver este video. Hay gente que me Ah, escribe 15 días después o una semana después y me dicen, es que yo nunca me mandaron la distribución de promedio. Le digo, es que no se le manda porque el ya lo sistema manda. automáticamente al final le da la nota a usted. O sea, usted se Sí, mete a la plataforma y va a ver ahí que le dice la nota es tanto. Entonces, solamente ajá, que nosotros hacemos unas correcciones, ¿verdad? Tenemos que pasar la nota Excel y meter puntos de reclamos, ¿verdad? Entonces ahí hay ajustes que hacer. Pero el sistema al final se supone que le da la nota, porque digamos, si yo tengo que hacerle una corrección a usted de una pregunta que usted me la peló y yo le dije, no, le voy a dar el punto, yo esa corrección la hago en esos días ya cercanos al final del semestre. al final. Ok. Entonces yo le hago la corrección, tengo una bitácora de todas las apelaciones que no lo he hecho porque si no tendría que meterme todos los días a buscar a tal Ah, estudiante para cambiarle la nota de tal pregunta. Imagínense, ujú, no sirve. Entonces yo lo que hago es que las anoto, ¿verdad? Y ya cercanos hacia el último, después de la última prueba, yo me reúno con el asistente y hacemos todas las correcciones de notas, ¿verdad? Todos los mm, parciales de las apelaciones que han hecho y ya ahí el sistema le suma, ¡pum! Le da todo. todo. Usted ve la nota, es lo que quiero decir, que usted la ve. Ujú. Es que hay estudiantes que le dicen a uno, es que usted no me mandó el desglose, pero ¿cuál desglose? Si está en la Y todo plataforma. está en la plataforma, sí, correcto. Sí, todo está en la Profe, plataforma. profe, ¿y cómo sería esto de ampliación? De ahí es lo mismo, es decir, si usted queda en la condición de ampliación, usted va a ver su nota ahí. Para ir a ampliación, usted tiene que tener, o sea, su nota tiene que estar entre 57.7 y Ajá, 67.7 más o menos, o 67.5. ok. Entre 57.5 y 67.5. Y Por sería ejemplo, igual que, y digamos, si a usted le dio un 61, un 62, que usted ya sabe que está en ampliación. ajá. Y entonces el coordinador prepara un examen, que ya lo tiene listo, de ampliación, y entonces nosotros le mandamos la lista de los estudiantes que quedaron en esa condición. Y Y entonces, si quizzes, por así decirlo. ¿cómo? Sería igual que los quizzes. Es la misma situación, nada más que ya no son 20 preguntas. Yo creo que ya ampliación son 40 o 50 preguntas. Ok. Sería básicamente lo mismo, marque con X y... Sí, sí, todo igual. Es un examen de marque con X también, solamente Ah, pues ahora hay más preguntas porque tienen que evaluarle todos los todo. temas del curso. Correcto. Y sería por más tiempo, lógicamente. Y le darían 3 horas para hacer el examen. Yo creo que son 40 preguntas, si no me equivoco, y son 3 horas para hacerlo. Y ahí, si a Ok. usted con que le dé el 7, una vez que le dio el 7, ya pasó. Si por ejemplo usted se sacó un 9 en ese examen, Pasó con 7. igual en la nota le queda un 7. Correcto. Ah, ok, está bien, profe. Muchas gracias, más bien. Bueno, con mucho gusto. Nos estamos viendo para el jueves, para la última clase. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, con Hasta luego, gusto. profe, gracias. Ok, pura vida.